Buenas tardes, chicos de este curso, Fundamentos de Tecnologías de la Información. Les habla el ingeniero Oscar López y en esta tarde pues vamos a conocer los contenidos de la semana número 1. Vamos a aprender los siguientes contenidos. Voy a mostrarles aquí en esta pantalla. Bueno, quizás no los conozco a todos, pero durante esta sesión los estaré conociendo. Participen mucho, me gusta que participen mucho. Bueno, ahí sí, ahí estamos. ¿Sí me ven a mí? No, yo Negativo, no lo vemos. ¿Ya allí? no. Nada. Dale su cámara como con una raya. Dale su Sí. cámara apagada, ingeniero. Ya le Dañada. estoy. Ya le estoy un momentito. Déjenme arreglarle esto, que problema de los conectores, pero tranquilo. Allí sí. Ahí sí me ven. Muy bien. Afirmativo. Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a comenzar esta clase. Hoy día vamos a analizar estos contenidos que ustedes lo están viendo en pantalla. Vamos a ver o a conocer qué son las TICs, las áreas de aplicación, los dominios de tecnologías de la información, la generación de las computadoras y también la clasificación de las computadoras. Entonces, vamos a aprender en esta tarde todo esto. Quizás algunos de ustedes no tienen un previo conocimiento en lo que es tecnologías, pero como estudiantes de TI, pues lo van a tener a través de todo el transcurso, sea de las clases y sea de las materias que van a estar viendo durante todos los semestres. Entonces, como bien dice el título de esta asignatura, fundamentos, o sea, quiere decir que son las bases con las cuales ustedes van a arrancar esta carrera. Conocer qué cosas hay en la informática, son las tecnologías de la información, qué cosas podrían hacer ustedes o a qué se podrían dedicar ustedes dentro de este campo profesional. Muy bien. Las TICs. Según este enunciado, dice que el concepto de la TIC surge como convergencia tecnológica de la electrónica, el hardware, el software y las infraestructuras de telecomunicaciones. Bueno, vamos a preguntar a ver si tienen ciertos conocimientos. A ver, Priscila Vélez. Sí, ingeniero, dígame. ¿Ha escuchado alguna vez sobre qué es hardware? ¿O ha escuchado alguna vez sobre esta palabra, hardware? Bueno, sé que es una parte fundamental de lo que es computadora. En sí no tengo muchos conocimientos porque en el colegio que yo estudié no me dieron ningún tipo de este tipo de clase, o sea, de computación, nada de eso. Pero sí tengo pequeños ciertos conocimientos que son poquitos, pero eso. Muy bien. Lo que se puede ver y tocar. Ya, perfecto. Eso es una definición un poco, o sea, una definición no tan técnica, pero tiene mucha aseveridad, o sea, muy correcto. Es un conjunto físico, Es equipo material de una o computadora. soporte físico. Ya, Oliver Dueña. Hardware es toda la parte que se puede tocar. Estamos hablando del mouse, del teclado, los monitores, Ya, muy bien. Es un conjunto los material procesadores, físico de una tarjetas de computadora. red. Ya, Un punto. muy bien. Muy bien, muy bien. Jorge, ¿qué decía Jorge Farías? Es un elemento físico o material de una computadora, Muy de bien. un sistema informático. La clave está en lo que ustedes han dicho, físico. O sea, el hardware está relacionado a la parte física, a lo que tú puedes ver, a lo que tú puedes tocar, a lo palpable. Entonces, dentro de un ordenador existen muchas cosas que son palpables, como una memoria RAM, un disco duro, inclusive el monitor, los dispositivos de entrada y de salida, son palpables, o sea, los puedes tocar. Entonces, dentro de lo que son las TICs, se ve mucho lo que es hardware y también software. Software es diferente al hardware debido a que en el software tú no puedes palpar, sino que tú ves un tipo de software, un programa, una plataforma, una página web, es algo que tú ves, pero que no puedes tocar.
¿sí? Entonces, esa es la diferencia que existe entre hardware y software. Y luego las infraestructuras de telecomunicaciones, como son las redes, como es el internet, como son las nubes, nubes en internet, ¿no? De almacenamiento, todo lo que tenga que ver con las telecomunicaciones, o sea, que nos permitan comunicarnos a nosotros. Y de allí, pues en las telecomunicaciones también se apoya del hardware y también se apoya del software. Entonces, tiene que ver o está relacionada con esas dos ramas de la informática, que son partes esenciales, como dijo la compañera al principio. O sea, son partes esenciales para que la informática tenga su funcionamiento en la sociedad. Muy bien. ¿Sí entendieron entonces a qué apunta la TIC? O sea, ¿por qué tiene que ver la TIC dentro de nuestra sociedad? Es una convergencia tecnológica. O sea, es un movimiento que ha venido desarrollándose a manera acelerada. Ustedes como estudiantes de tecnologías de la información tienen que conocer muchos de estos aspectos. No tan solamente centrarse en conocer uno, sino que también tener conocimientos, por ejemplo, de software. De pronto en los niveles que vienen van a aprender a programar, van a aprender de pronto a diseñar una red, a poder implementarla, diseñar bases de datos, diseñar diagramas de funcionamiento de sistemas, crear un dispositivo electrónico que tenga una función específica. Entonces, ustedes pues tendrán que conocer todos estos aspectos. Por eso esta materia, y en especial su carrera, es una carrera que asocia todos estos conocimientos, no tan solamente uno, sino que son muchos. Entonces la electrónica también pues obviamente se apoya del hardware, ¿sí? Y para que tenga inteligencia se apoya del software. Entonces todos estos componentes que forman parte de la TIC, por eso dice tecnologías de la información y comunicación, es lo que obviamente engloba todo ese desarrollo, toda esa convergencia que ha venido dándose en la sociedad. ¿Listo, chicos? ¿Todo claro? Sí, se conoció que como claro. hardware es Sí, la señor. parte física y software es la parte lógica. Muy bien. Exacto. Ahora, estas TICs se han utilizado en diferentes áreas de la sociedad, como son las guerras, la política, la administración, la salud, la educación, la diversión, la vida cotidiana, la domótica, la agricultura, que quizás para ustedes pues son temas un poco comunes, pero que dentro de esas áreas se han desarrollado muchas cosas interesantes. Por ejemplo, en las guerras, no sé, de pronto alguien me puede decir qué se ha desarrollado, algo novedoso, algo tecnológico que ustedes hayan sido testigos. Las bombas nucleares. ¿Cómo? Bombas nucleares, atómicas, cosas como esas, sí. Ya, Ciberataques. Los ciberataques. sí. Computadoras sumamente Ciberataques, avanzadas para poder deshabilitar, robar información. ya, También serviría para después de la guerra, pues, entre comunicarse. ya, muy bien. Los drones, se olvidaron de los drones. Por ejemplo, en Israel, hace casi los últimos 6 meses se ha venido desarrollando un dispositivo que se le ha denominado dron mosca. Es un dron tan chiquito, tan pequeño, como una mosquita, que pues tiene esa habilidad o ha sido configurado o programado para que pueda detectar imágenes a alta calidad. Entonces, es una innovación tecnológica dentro de ¿qué? De las filas militares de Israel. Estados Unidos también pone mucho dinero a la tecnología en sus filas militares. Lastimosamente en Ecuador pues no contamos con esa inversión tecnológica dentro de nuestras filas militares. Entonces es muy bueno, ¿sí?, incorporar lo que son las TIC dentro de las fuerzas militares. O sea, porque ustedes saben que ya en la actualidad no se vive una guerra tan solamente armada, sino que una guerra cibernética. Y los países o naciones que más tienen fuerzas, podríamos decir, cibernéticas o informáticas para la guerra son Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte. Entonces, todas estas naciones pues están invirtiendo dinero en ¿qué? En las TIC, porque saben que será el próximo escalón que dará la humanidad y que está dando ahora. Sí. Pero obviamente se sabe porque la tecnología nunca va a parar de desarrollarse, siempre va a estar en continuo cambio, van a haber nuevas cosas y que ustedes pues serán los próximos y futuros profesionales que tendrán que desarrollar, que tendrán que implementar
todos estos tipos de conocimientos para después hacerlo una realidad dentro del campo de la guerra, de la política. Entonces, dentro de la política, ¿cuándo se usa la TIC? Podríamos también usar TIC, porque cuando ustedes hablan de TIC, engloba todo, hardware, software. Un software, una aplicación puede usar para la política de pronto un programa de diseño gráfico. Hace una publicidad, o de pronto las redes sociales. Las redes sociales son utilizadas mucho para la política. Por ejemplo, un programa que permita hacer un conteo de votos. Entonces, todo lo que tenga que ver con tecnología puede ser aplicado a la política, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que estar, pues, conociendo las cosas que puedan utilizar, debido a que estamos en un país, pues, obviamente, que es político. Pueden hacer mucho dinero utilizando herramientas de software libre. Entonces, la utilizan tranquilamente, la implementan, hacen lo que tengan que hacer, lo que les pide el usuario, y ganan su dinero. Entonces, es importante conocer las TIC para cada área. En cuestión de administración, las TIC se pueden usar, por ejemplo, para administrar un inventario, por ejemplo, llevar el control de asistencias, diferentes aplicaciones, como ustedes ven en la actualidad, aplicaciones web que permiten administrar información o datos de una empresa, una industria. Entonces, las TIC también permiten poder trabajar con la administración de datos. En la actualidad hay mucho desarrollo que está orientado a esa área. En la salud, ustedes ven que inclusive hay aplicaciones móviles que están en la Play Store, que la pueden descargar gratuitamente, y están destinadas a cubrir esta área de la salud. Por ejemplo, ya los celulares que ustedes compran, como el Samsung, el Huawei, vienen con aplicaciones prediseñadas. ¿Por qué? Porque los fabricadores, los desarrolladores de estas empresas que hacen aplicaciones, ellos piensan y dicen, bueno, vamos a darle algo más, un plus al usuario, y vamos a entregarle una aplicación nativa de nosotros. Entonces, ustedes corren, les captura el pulso, ven cuánto espacio de recorrido han ustedes realizado. Entonces, en la salud también se aplica lo que son TICs, ¿sí? Eso ya hablando un poco más de la parte del software. Obviamente la parte del hardware es un celular, obviamente, ¿no? Pero la parte del software sería la inteligencia de ese celular, la programación, las aplicaciones que tiene ese celular. En la educación vemos muchos sistemas educativos, tanto web o tanto de escritorio, ¿sí? ¿Sí saben cuando me refiero de web y escritorio? Chicos. ¿Cómo dice, ¿El ingeniero? escritorio en las computadoras? ¿Ya? Y cuando hablo de una aplicación web, ¿a qué me refiero? El Zoom. ¿Ya? Puede ser Zoom. Podría ser la plataforma de la universidad también. ¿Será que Zoom funciona sin internet? No. Obviamente. Negativo, funciona con internet. Por eso, entonces, cuando yo me refiero a una aplicación web, o sea, me refiero a que esa aplicación debe estar soportada por el internet. O sea, necesita el internet para poder funcionar. Asimismo Google Meet, asimismo, por ejemplo, está hablemos de aplicaciones como la plataforma virtual que ustedes ven. ¿Sí? Esto aquí, creo que esta clase es virtual, ¿no? Ustedes ingresan a la online UTM, entonces es una plataforma educativa. En general, pues las universidades utilizan una plataforma general que se llama Moodle, ¿sí? Entonces, todas las universidades utilizan la misma plataforma, pero obviamente cada una de estas universidades las adapta a las necesidades que ellos tienen, ¿sí? Entonces, en la educación también tenemos la intervención de las TICs. En la diversión, los videojuegos, los servidores de juegos, las consolas PlayStation, Xbox, Nintendo 64, todas estas consolas que se han desarrollado son TIC, o sea, son tecnología. ¿Sí? Son tecnologías que se apoyan pues del hardware, que en este caso es el equipo, y asimismo del software, que en este caso es la programación con la cual han sido desarrollados estos juegos, ¿no? Muy bien. En la vida cotidiana, ¿qué usan en la vida cotidiana ustedes? Que esté relacionado el celular, a la TIC. las computadoras, el WhatsApp, el Facebook.
¿verdad? El Instagram, el Zoom. Todas esas tecnologías. Si yo hablo de un celular, ¿a qué me refiero? ¿Hardware o software? Pueden ser ambos. Porque, El hardware, el software es lo que contiene. Muy claro, bien. el hardware contiene el software. Entonces, si yo hablo acerca de un celular, me refiero al hardware, pero cuando yo hablo acerca de una aplicación dentro de ese celular, sería software, ¿sí? Entonces, eso de allí tienen que tener muy claro, ¿sí? Muy claro. Muy bien. Seguimos, chicos. Dentro de la vida cotidiana, bueno, ya pasando esa vida cotidiana, nosotros vemos algo que se llama domótica. No sé si alguien conozca ese término o alguien haya escuchado acerca de domótica. Yo he trabajado con domótica. Es automatizar una vivienda o un sistema. ¿Ya? Se trata de automatizar, como dice el compañero, una vivienda, ¿sí? Yo tengo mi casa, de pronto puedo hacer que a través de un sensor de temperatura lo programo a través de Arduino y le digo que cuando alcance tanto de temperatura se me encienda el aire acondicionado, por ejemplo. Se puede hacer usando Hay tecnología. ese programa que se llama Alexandra, creo que es. Como Alexa. Alexa. Eso es un asistente, sí, eso es un asistente. Alexa es un asistente, eso también es tecnología, son TIC, son TIC. Pero si ustedes quieren hacer algo más artesanal, lo diría yo, de su propia invención, lo que podrían hacer es colocar, ¿sí? En este caso pues sería una especie de controlador y en ese controlador pues colocar algún sensor de temperatura que les permita detectar a cuánto está la temperatura en un tiempo estimado y después decir, pues si excede a 37 grados, pues activa tal dispositivo. Y es lo que se hace. Entonces, por ejemplo, Alexa funciona con la voz. O sea, es un asesor, en este caso, o un robot que va a permitir, pues, tener control sobre las luces, sobre el televisor, sobre distintos dispositivos que estén en casa. Entonces, a todo eso, nosotros le hemos denominado domótica. De pronto, con su celular, ustedes pueden abrir la puerta de su garaje, pueden abrir la puerta de su casa. Entonces, estas tecnologías han sido creadas, diseñadas e implementadas para mejorar la vida del hombre. De pronto sí, nos hace un poco más vagos, es verdad, pero la invención, o sea, el desarrollo de las tecnologías avanza muchísimo. Entonces, ustedes van a ser, vuelvo y repito, los próximos desarrolladores, los próximos ingenieros en tecnologías de la información que puedan crear productos innovadores. Entonces, es bueno y necesario que ustedes conozcan estas invenciones. Hay muchísimos, muchachos, hay muchísimas cosas que ha creado el hombre en el área tecnológica. En la agricultura, entonces, en la agricultura, obviamente, nosotros hemos visto también avances. Lo que, por ejemplo, hace muchos años atrás, un agricultor que tenía un huerto muy grande necesitaba estar regando fila a fila todos sus sembríos, pero ahora, en la actualidad, ya nosotros pues nos apoyamos de sistemas inteligentes de riego, como es por ejemplo el riego controlado por aspersión, que puede ser también controlado por una pequeña por un pequeño controlador y que obviamente usted le puede poner o programar por tiempo para que la manguera pues comience a chorrear agua, ¿no? Que eso sería el riego por aspersión, así que nosotros lo conocemos aquí en Manabí de esa manera. Entonces, hay mucho que hacer también en la agricultura. De pronto, no sé si ustedes hayan visto acerca de los aretes inteligentes. Los aretes que ya tienen pues o están programados que cuando, por ejemplo, una vaca sale del territorio del propietario, comienzan a pitar e inclusive dan una alerta al dispositivo móvil del dueño. Entonces, todas estas tecnologías se pueden realizar o ya están en el mercado, ¿sí? Pero ustedes de pronto pueden mejorarlas. Entonces, por ejemplo, el pañal inteligente, que no es parte de la agricultura, pero también se ha propuesto, o sea, se ha tenido ideas de que un niño cuando se haga su necesidad, pues le avise al dispositivo móvil que está en esa condición, ¿no? Sea que esté el niño se haya hecho sus necesidades o pues si esté orinado en este caso, ¿no? Entonces, la tecnología lo que trata es de facilitar la vida del hombre en todas las áreas, sea política, sea guerra, sea educación, sea
vida cotidiana, sea domótica. Entonces es muy necesario que ustedes siempre, ¿sí? Sepan de estas innovaciones que tratan de facilitar y mejorar la condición de vida de las personas. ¿Sí? Muy bien. Seguimos, chicos. Bueno, aquí está la TICs en las guerras, que ya les comenté. Los gobiernos actuales han desplazado sus presupuestos, o sea, sus inversiones, ¿sí? Hacia una nueva y más poderosa herramienta que son las tecnologías digitales. Muy bien. Las TIC en la política han tomado un lugar muy importante a la hora de comunicar y hacer política, lo que yo antes les comentaba. En la administración, el Internet es el medio más utilizado en la administración, ya que con esta herramienta tienen mucho más comunicación entre las organizaciones. De aquí aparecen muchas tecnologías como las famosas API, aparecen los sistemas informáticos o las plataformas de administración para las empresas. ¿Por qué las empresas buscan siempre los sistemas web? ¿Por qué? Porque las empresas ya no quieren almacenar, ¿sí?, su información de manera local, sino que necesitan un mecanismo más óptimo, más rápido, más seguro, y por eso pues siempre buscan la web. Obviamente el desarrollo web siempre se lo va a tener que manejar con cierta seguridad, obviamente, ¿no? Siempre tomando en consideraciones mecanismos de seguridad. Dígame, ¿alguien habló? Hola. No, ingeniero, nadie habló. Creo que fue una compañera que activó y desactivó el micrófono al mismo tiempo. Ya, muy bien, muy bien. Seguimos, chicos. Sí están entendiendo, ¿no? Sí, sí. Sí, está chévere la clase. Sí, interesante está. Ya, muy bien. Sí, esto es para que aprendan, muchachos, y ustedes pues mejoren esta información. Las TIC en la salud. Como antes yo se los decía, inclusive para hacer ahora análisis, por ejemplo, ustedes pues necesitan un sistema y ese sistema les va a dar un resultado. En la actualidad, las técnicas que más se usan para poder, se podría decir, profundizar en temas de salud usando herramientas tecnológicas, puede ser, por ejemplo, Python, que es un lenguaje de programación que permite trabajar con lo que se llama Machine Learning. Entonces, el Machine Learning y el Deep Learning son técnicas de programación, o sea, avanzadas, profundas, que permiten que las máquinas aprendan solas. Entonces, puedo yo crear un sistema que me permita detectar el cáncer a través de una imagen. ¿Cómo se llama eso? Reconocimiento de imagen. Entonces, dentro de las TIC en salud hay muchas cosas interesantes. Y ustedes pues pueden indagar, pueden profundizar. Sistemas en hospitales, lo que son inventarios, podríamos hablar acerca de lo que es automatización en pruebas, que ya se ha desarrollado, pero obviamente pues se necesita mejorar aquellos resultados. Sabemos que a veces las máquinas se equivocan, ¿sí? Pero hay que mejorar esos algoritmos para que esas máquinas pues tengan un mayor grado de efectividad. Muy bien, chicos. Seguimos. Las TIC en la educación, ya se los mencioné, hay muchas aplicaciones, está el Blogger, está Wix, está, por ejemplo, Moodle, Modo, otra aplicación educativa, podemos encontrar también Aula Fácil, Classroom. Entonces, hay muchas plataformas educativas que le permiten a ustedes, pues, montar un curso, de pronto dar una capacitación. Entonces, las tecnologías de la información están orientadas a muchas áreas de la profesión, ¿no? De pronto hay alguien que no sabe informática, un docente, y de pronto él dice, bueno, necesito un sistema que me permita dar clases en línea. Entonces, ustedes pueden desarrollar una aplicación que permita a ese docente poder dar una clase en línea. Ustedes no se quieren complicar la vida mucho, entonces tranquilo, van a Moodle, le crean una plantilla o le configuran un Classroom y le dicen y le explican de qué manera pues tiene que usarlo y ustedes pueden trabajar. Entonces, lo que se busca en la informática, como yo antes les decía, es facilitar a la persona que necesita ese recurso, ¿sí? Entonces, es necesario que ustedes conozcan la infinidad de aplicaciones que hay para cada área. Muy bien. Y en la agricultura, pues, tenemos lo que es el control para los cultivos. También se puede aplicar lo que es Machine Learning para poder detectar plagas en algunas plantas. Por ejemplo, de repente, ya,
de repente, por ejemplo, ustedes quieren hacer un escaneo completo de un cultivo que de pronto tiene una plaga, ustedes lo pueden hacer mediante un dron. En el caso, por ejemplo, de lanzar agua con un dron, en Estados Unidos lo hacen mucho, porque en Estados Unidos pues las plantaciones son muy grandes, entonces ellos pilotean un dron y cada, creo que son 3-4 minutos, le pasan lanzando agua a todas las plantaciones. Entonces son cosas pues interesantes que también se pueden hacer dentro de la agricultura. Obviamente necesitan conocimiento, necesitan leer mucho, necesitan conocer herramientas, necesitan aprender lenguajes de programación. Yo les recomiendo que aprendan mucho Python, que aprendan mucho PHP, que aprendan mucho HTML, CSS, creen interfaces, comiencen a conectar las bases de datos. Quizás ahora no, ¿sí? Pero es una recomendación como profesor. Dentro de las tecnologías de la información, ustedes van a conocer múltiples áreas en las cuales se pueden desempeñar, pero van a tener que conocer pues, un poco de cada una. Y obviamente al finalizar pues se van a tratar de profundizar en una específica, para que obviamente tengan los conocimientos pues un poco más avanzados. Muy bien, chicos. La domótica ya estuvimos hablando, el internet en casa, la conectividad de las cosas, la sincronización que tienen que haber en las cosas para que las cosas funcionen. Yo quiero apagar la luz con mi teléfono, lo apago. O sea, pero todo eso requiere de un previo conocimiento y luego de una implementación. Muy bien. Las tecnologías de la información. ¿Qué son las tecnologías de la información? Es el estudio de los enfoques sistémicos para seleccionar, desarrollar, aplicar, integrar, administrar tecnologías informáticas seguras para que los usuarios puedan lograr sus objetivos personales, organizacionales y sociales. Era lo que antes yo les estaba explicando. Entonces, ¿qué intenta la tecnología de la información? Intenta a nosotros, los seres humanos, poder ayudarnos de manera personal, organizacional y social. Una aplicación que de pronto pues ha tenido un poco de repercusión a nivel social es Facebook, pero nos ha ayudado a comunicarnos con personas de otros países, con personas de otras ciudades, y hemos logrado entablar muchas amistades. Amistades de pronto pues que generan conocimiento, de pronto amistades que le han generado quizás alguna desilusión. Bueno, son temas personales, pero de todo hay en la red social. Entonces, la tecnología de la información, como bien les decía yo, no solamente se enfoca a una área, sino que se enfoca a múltiples áreas. Y es necesario pues conocer la importancia y las cosas que se puedan desarrollar en cada una de estas áreas. Muy bien. Dice, el campo de la tecnología de la información continúa desarrollándose, transformándose, expandiéndose. Los profesionales de TI aplican sus habilidades en una amplia gama y diversos sectores de carrera, negocios, industrias, gobierno, servicios, organizaciones y muchas entidades más. A nivel, el término tecnología de la información se refiere generalmente a todos los aspectos de computación y de su integración. ¿En dónde? En la sociedad. Entonces, la tecnología de la información está arraigada en la sociedad. Puede ser que la sociedad todavía tenga mecanismos tradicionales, pero la tecnología de la información está mitigando todo aquello para crear un nivel de automatización más alto que el que tiene ahora. Y por eso es que se están desarrollando más aplicaciones. Por eso ustedes ven pues que no tan solamente está Facebook, está Snapchat, está por ejemplo Twitter, que ya tiene mucho tiempo, está por ejemplo Viber, hay aplicaciones para compra y venta, Mercado Libre, cosas que facilitan a las personas. Entonces, es lo que se está buscando, ¿sí? Personas pues que innoven. Y esos son ustedes, personas que están aprendiendo para poder producir esos conocimientos a futuro y poder generar cosas muy buenas para esta sociedad. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, hasta ahora no hay preguntas. No entendí hasta ahorita, India. Muy bien, listo. Vamos bien entonces. Bueno, muchachos, seguimos. Vamos a conocer un poco acerca de los dominios
y niveles de participación de los estudiantes de TI, o sea, de ustedes. Yo creo que en este curso ha de haber estudiantes de TI y estudiantes de telecomunicaciones, si no me equivoco. O solamente son todos de TI. TI creo, no me profesor. Ya, bueno. Digamos que todos sean de TI. Entonces, ustedes van a tener que tener los siguientes dominios. Y cuando yo me refiero a esto, quiere decir que ustedes van a tener que saber, no a cabalidad, porque de pronto si lo pueden hacer, pues chévere, pero conocer, ¿sí? A más de un 30% los siguientes dominios. Primero, los principios de ciberseguridad. O sea, tienen que saber de seguridad informática. Tienen que saber controlar un ataque, tienen que saber, en este caso, defender información, poder validar información, tanto en sistemas, tanto en bases de datos. Tienen que tener una práctica profesional a nivel global, y con esto me refiero, obviamente, a que tienen que saber idiomas, inglés. El inglés es muy esencial dentro de estas carreras tecnológicas, debido a que cuando ustedes programan, la mayor parte de los lenguajes de programación no se encuentran en español. Yo creo que el único lenguaje, y no lo trato como lenguaje, sino más bien como una herramienta para aprender las bases de la programación, PCI, está en español. Pero si ustedes pues van y de pronto quieren programar en Python, o en PHP, o en JavaScript, o en HTML incluso, ustedes van a encontrar que las etiquetas están en inglés. Entonces es necesario que ustedes se adapten a ese contexto para que puedan irse desarrollando de mejor manera. Muy bien. Gestión de la información. Deben aprender a gestionar información. ¿De qué manera gestionan la información? Conociendo teorías de ingeniería de software. Entonces, de esta manera ustedes van a poder gestionar. La palabra gestionar significa administrar. O sea, saber qué cosas necesitan para otorgarle calidad a un software. Muy bien. Seguimos, chicos. Saber integrar sistemas tecnológicos. No tan solamente desarrollar algo así de simple y quedó allí, sino que tratar de que eso se integre a otro servicio y así pues expandir ese servicio que estoy ofreciendo. Por ejemplo, puede ser, un ejemplo es WhatsApp. WhatsApp no se conformó tan solamente con ser una aplicación móvil, sino que ¿qué hicieron? Hicieron una API que permita funcionar pues a nivel de escritorio. No se conformaron con eso y crearon una aplicación de escritorio. Entonces, eso es lo que busca la empresa. Y ustedes obviamente tienen que buscarlo. No tan solamente hacer algo y que eso, en palabras criollas, muera allí, no, sino que eso crezca, evolucione, se produzca, mejore. Y obviamente mejorará el servicio, porque, por ejemplo, si ustedes se preguntan, las personas, ¿en qué andan más? ¿En una lacto o en un móvil? Un celular, en un móvil. En un celular. Entonces, si ustedes van a crear una aplicación, obviamente tendrán que pensar en cuál va a tener mayor alcance, y yo diría en un celular. Entonces, vámonos por el desarrollo móvil de pronto, o vámonos por el desarrollo web, porque la gente ya se cansó de que la información se le borre en la computadora, pero mediante el desarrollo web la van a tener en la nube, y esa información va a estar segura, y yo la voy a traer a visualización cuando yo desee. Entonces, es lo que buscan las empresas, y ustedes pues tienen que formarse en esas áreas. Redes, tienen que conocer de redes, tienen que saber diseñar una red, tienen que saber configurar una red. De pronto le piden a alguna empresa en la cual ustedes vayan a laborar, oiga, configúreme esta red, mire que necesito poner un punto allí de internet para que me cubra toda esta área. Entonces ustedes tienen que conocer y decir, a ver, si este dispositivo tiene tanto de alcance, lo podría poner aquí para que me cubra toda esta área. Entonces ustedes ya tendrían que, obviamente, de manera técnica, poder configurar esa red. Y asimismo un edificio. De pronto, si le dan un contrato a un edificio entero, lo van a hacer, van a tener mucho dinero, pero obviamente necesitan conocer los fundamentos para poder diseñar e implementar una red. Tecnologías de plataforma. Lo que antes yo les mencionaba, o sea, tienen que saber que aparte de programar algo sencillo, también de pronto les va a tocar algún proyecto más grande. Una plataforma educativa, de pronto una plataforma para ver videos, de pronto les va a tocar realizar una plataforma para videojuegos, para streaming. Entonces, todas estas cosas se les van a presentar en el camino y es necesario que ustedes conozcan.
Muy bien. Perfecto, seguimos muchachos. El sistema paradigma. ¿A qué se refiere el sistema paradigma? Que ustedes no tan solamente van a aprender a programar de una forma, sino que tienen que aprender a programar de múltiples formas. Un caso particular, por ejemplo, es cuando ustedes comienzan a programar, de pronto van a programar de una forma estructurada. Y cuando digo una forma estructurada, significa de una forma muy simple. O sea, van a declarar una variable, le van a meter por ahí un ciclo, cosas que de pronto ahora no van a entender, pero que en otra asignatura sí lo van a comprender, que se llama Fundamentos de Programación. Entonces, aprenden eso y ustedes dicen, wow, esto es fácil. Pero de pronto llegan a Java, por ejemplo, que es un lenguaje de programación, y dicen, ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿Por qué? Porque les toca programar ya no estructuradamente, sino mediante programación orientada a objetos, que es un paradigma diferente, ¿sí? Por lo cual, pues se crea un sistema diferente. O sea, los sistemas a veces tienen múltiples paradigmas. Se puede programar o hacer un sistema funcional, hacer un sistema estructurado o hacer un sistema orientado a objetos. Entonces, eso ya lo van a conocer en otras asignaturas. Fundamentos de software, lo que antes yo mencionaba. Deben conocer, o sea, deben conocer cómo se desarrolla un sistema desde cero. No tan solamente aprender a programar, sino que aprender a gestionar ese sistema, aprender a obtener requerimientos, aprender a obtener visiones del equipo de trabajo, del equipo del desarrollo, poder presentar una documentación, presentar un manual, todo eso ustedes van a tener que aprender, chicos, ¿sí? Algo importante que es el diseño de la experiencia de usuario. Ustedes tienen que aprender a crear interfaces responsivas que agraden al cliente, no que le agraden a ustedes, sino que agrade al cliente. Ahora, un campo que quizás ha sido un poquito olvidado, o de pronto sí hay sistemas que en este caso toman en consideración ciertos elementos, son los sistemas incluyentes o los sistemas que están dedicados obviamente a personas con discapacidad, personas que de pronto no ven. Entonces ustedes tienen que desarrollar un sistema que permita que a través del mouse un usuario ciego, al momento de pasar el mouse por un botón o por una imagen, le salga una voz o de pronto le diga, está sobre el botón ingresar. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender a crear también. Y eso se llama diseño de experiencia de usuario. No tan solamente la parte visual, sino la parte operacional. O sea, que esa página web o que esa plataforma web sea muy integradora. Que no tan solamente sea para gente normal, que no tenga deficiencia, sino para gente también que presente alguna discapacidad. Discapacidad visual, discapacidad motora. De pronto, pues, puede ser una persona que solamente quiera hablar y que la plataforma le escuche lo que tenga que hacer. Ustedes dirán, profe, pero ¿cómo se hace eso? Se puede buscar un mecanismo para poder realizar, pero eso ya depende de nosotros, de leer, de buscar, de investigar, de practicar, de implementar, de probar código. Entonces, todo eso ustedes tienen que aprender. Y el sistema web y el sistema móvil, que son uno de los más usados en la actualidad. Muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo entendido? Sí, ingeniero. Sí, sí, ingeniero. Muy bien. Seguimos. Ya. Bueno. A ver, aquí estamos por aquí. Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué son las telecomunicaciones? Vamos a preguntarle a José. José, ¿qué son las telecomunicaciones? Vamos, José. María Proaño. María. Hola. Hola, ingeniero. Hola, buenas. Dígame. Sí. ¿Qué son las telecomunicaciones? Telecomunicaciones cuando, o sea, como comunicarse de una computadora a otra, o sea, por medio del internet. Ya. Puede ser también, por eso existieron el primero fue ¿cómo es que se llama? El Messenger, que se llamaban antes. Ya, muy bien. Son De ahí software, aplicaciones. sí,
Y ahí ya comenzó ya el Facebook, el correo electrónico, y así sucesivamente. ¿Ya? Aparte de las telecomunicaciones, de lo que dijo el compañero, que está muy bien, Leonardo Valencia, ¿qué otros tipos de dispositivos o componentes o elementos se pueden encontrar dentro de esta área de telecomunicaciones? Vamos chicos, participen. Ya, dígame Giancarlo. La Bueno, televisión. en las áreas de telecomunicaciones utilizan equipos o técnicas para realizar la transmisión de datos Ya, para un dispositivo a otro, pues, como ejemplo las antenas para la comunicación de a eso teléfono. iba. A eso iba. Por ejemplo, la tecnología de 5G, que es algo innovador que se ha realizado para aumentar la velocidad de datos. También te podemos hablar de la fibra óptica actualmente Muy y bien. otros servicios más. Muy bien, muy bien. Ya lo han dicho todos ustedes, muchachos. Ya. Son elementos que permiten, en pocas palabras, la transmisión de esos datos. Entonces, obviamente se necesita una infraestructura como base y luego se necesita el lado software, que está obviamente en un hardware, ¿no? De pronto, como decía el compañero, necesito una antena que me cree una transmisión de datos y que luego pueda ser receptada por el dispositivo móvil. Entonces, el dispositivo móvil es un hardware y que dentro de ese hardware, ¿qué hay? Software. Entonces, esto todo está relacionado. Es para que ustedes comprendan que la tecnología de la información es el conjunto de hardware, el conjunto de software, el conjunto de telecomunicaciones, de cosas que tienen mucha relación y que en su totalidad crean lo que es la tecnología de la información. Muy bien. Dice, sin duda, las telecomunicaciones han evolucionado para adaptarse a las necesidades de las compañías. Todas las empresas actualmente pues manejan tecnologías, en este caso de telecomunicaciones. Se comunica una llamada, un correo. Un correo es un software que también está relacionado con las telecomunicaciones. Se comunica. Ustedes dirán, no, pues profe, se comunican por un sistema, por un software, sí, pero ese sistema obviamente necesita primeramente estar ¿qué? En un servidor. Ese servidor necesita estar ¿qué? Compuesto por otros elementos más. Entonces, todo está relacionado. Y de manera técnica, obviamente, pues, ustedes tendrán que conocerlo, ¿sí? No se los voy a profundizar por cuestión de que nos vamos a pasar después de la hora, aunque con ustedes solamente era hasta las 7, pero bueno, nos vamos pasando por un minuto, pero tranquilo. En la actualidad, las telecomunicaciones son algo imprescindible para las personas. Las empresas y las administraciones públicas y su importancia se multiplica con el número de usuarios. Cuanto más usuarios haya conectado a los sistemas de telecomunicaciones, mayores son las posibilidades y las necesidades de la comunicación. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, Facebook, son miles y miles y miles de usuarios. Se necesita servidores para poder abarcar mucha información. Y más adelante, pues, vamos a conocer ciertas estadísticas de una encuestadora en relación a todas estas redes y plataformas a nivel mundial. Bueno, esos son los dominios de los estudiantes de telecomunicaciones. Tienen que saber robótica, redes móviles, sistemas electrónicos, telecomunicaciones, industria 4.0, que es el boom de ahora, que es que todo esté automatizado. En las industrias necesitan muchos trabajadores, ahora ya no. Ahora, ¿qué se hace? Ahora todo está automatizado. Una máquina hace lo que hacían 5 trabajadores. Entonces, también la tecnología, a pesar de ser muy buena, también está trayendo consigo muchas problemáticas sociales, porque hay mucha gente que ha sido afectada y ya no tiene trabajo. Entonces, es algo, pues, podría decir yo, negativo de aquella automatización, pero es nuestra carrera, es la profesión de nosotros, entonces tendríamos, pues, que innovar. Muy bien, seguimos, chicos. Vamos a entrar a la fase de la generación de las computadoras. Sabemos porque las computadoras tienen su proceso, han venido desarrollándose. Esto, para que lo entiendan de una manera más fácil, es que la computadora vino de grande a pequeña, pero esa parte grande no significa que era más inteligente, sino que significa que en ese tiempo se desarrollaba más la parte de hardware, pero se limitaba mucho el software. En la actualidad, ustedes ven que hay laptops muy pequeñitas,
pero que tienen mucha capacidad. Entonces, ¿a qué me refiero? A que el hombre quizás desarrollaba a gran tamaño, pero en inteligencia estaba un poco reducido. Pero a través del tiempo se han venido desarrollando, ¿sí? El hombre ha venido evolucionando juntamente con la tecnología a través de todas estas innovaciones, y en la actualidad pues se pueden encontrar equipos muy buenos. La primera generación de las computadoras está entre el año 1951 y 1958. La segunda generación entre el año 1959 y 1964. Y así sucesivamente. Vamos a hablar de cada una de ellas a través de esta línea del tiempo. El primer invento que se creó, o que el hombre creó, fue el ábaco. No sé si de pronto alguien haya jugado con el ábaco, cuando estaba en la escuela, en el colegio. No sé si hayan experimentado con el ábaco. Sí. Era lo único que había porque no tenía internet. Entonces, jugábamos con el ábaco, sumábamos con el ábaco, restábamos con el ábaco. Era el único mecanismo, ¿sí? Y luego, pues, en esta primera generación apareció una máquina muy buena que se llamaba la Pascalina, que la creó, pues, un científico llamado Pascal. Esta Pascalina era una máquina que permitía realizar operaciones aritméticas, suma, resta y todas las operaciones. Entonces, era muy sencilla, sí, era muy sencilla, pero era una invención ya. Pasó a ser un invento que el hombre creó con el objetivo de automatizar ese proceso. Entonces, el objetivo de la tecnología de la información, nunca se olvide, es automatizar las cosas. Automatizar las cosas. En 1957 apareció el padre de la computadora, se comenzaron a crear más computadoras, se comenzaron a crear mejores equipos. En la segunda generación, en 1957 y 1963, aparecieron las máquinas grandes, obviamente las llamadas PC, las inmensas, que eran unos cuartos que uno decía, bueno, aquí dentro de una sala de servidores, pero mentira, era una sola computadora, que era inmensa, grandísima. Y eso era la segunda generación de las computadoras. El señor, pues, William B. Shockley, él creó el transitor. ¿Sí? El transitor es uno de los componentes para que una computadora, pues, tenga su funcionamiento. Luego, en la tercera generación, se creó la CDC, que fue una de las máquinas más rápidas de esa época. Una computadora, ¿sí? En 1971, ¿sí? Hasta el presente, está la cuarta generación. En 1976, dentro de esa época, Steven Wozniak y Steve Jobs crearon la primera microcomputadora de uso masivo, o sea, una computadora más pequeña. ¿Sí? Y luego, pues, si a ustedes les suena el nombre de Steve Jobs, que fue el CEO de lo que es Apple, ¿sí? Se comenzaron a crear muchas más computadoras en esa línea. Entonces, ellos fueron los principales ideadores de que la cuarta generación aparecieran computadoras más pequeñas. Y en la quinta generación, que ya sería pues nuestra era, el término quinta generación fue acuñado por los japoneses. O sea, los japoneses pues crearon ese término y dijeron, vamos a crear computadoras más potentes y más inteligentes, que no requieran un gran tamaño, sino que requieran un pequeño tamaño, pero una gran inteligencia. Entonces, eso dijeron los japoneses. Muy bien, seguimos, chicos. La clasificación de las computadoras. Ustedes conocen que hay supercomputadoras, que en este caso son usadas, por ejemplo, para los videojuegos, son usadas para lo que es diseño gráfico, personas que quizás hay aquí que se dedican al diseño o al desarrollo de videojuegos o a grabar videos en YouTube, pero en gameplays de juegos muy pesados como GTA, pronto Call of Duty, etcétera, etcétera, ¿sí? Necesitan una computadora no sencilla, sino que necesitan pues, tener una buena tarjeta RAM y una buena tarjeta de video, ¿sí? Entonces es muy necesario. Ahora, también hay servidores que son computadoras, los servidores son computadoras, pero que están colocadas en un centro donde ellas se dedican a almacenar información y a distribuir información. Es lo que hace un servidor. Específicamente es lo que hace un servidor. Recibe información y envía información. ¿Qué hace una portátil? Es un dispositivo que nosotros usamos, que yo estoy usando ahora. Son computadoras, como bien dice el nombre, portátil, que me permite pues movilizarme a todo lugar y que no es necesario que esté conectado a una fuente de corriente.
Y asimismo las estaciones de trabajo, como bien dice el nombre, son estaciones, están allí, se implantan allí. Ustedes tienen en su casa una estación de trabajo para trabajar, ¿sí? Y que si la quieren movilizar, pues tienen que desconectarla, tienen que ubicarla bien bonita en otro lugar, entonces es más costoso. Por eso se llama estaciones de trabajo. ¿Por qué? Porque siempre van a estar allí. Y las computadoras personales, que son las que usamos, que son las llamadas PC, que tienen un CPU y que tienen un monitor, y que tienen un teclado, un mouse, dispositivos de entrada, dispositivos de salida, que se conectan unos entre otros y se puede pues ejecutar un sistema operativo dentro de ese computador. Muy bien, chicos. ¿Entendida esa parte? Así es, ingeniero, entendido. Ingeniero. Cualquier cosa que no entiendan, por favor, díganme. ¿Sí? Díganme. Muy bien, chicos. Son pilas, ustedes son pilas, muchachos. Están pilas. Bueno, seguimos. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco acerca del centro de datos. No sé si alguien aquí pues haya experimentado o de pronto tenga a alguien que trabaje en un centro de datos. O conozcan qué es un centro de datos. ¿Alguien conoce qué es un centro de datos? La parte específica de una empresa. ¿Ya? Donde ponen todos los, ¿cómo que se llama? Se le llama ahora, no son PC, se le llaman, no me acuerdo en verdad, pero sí la tengo ahí. Sí, servidores, pero más inmenso, con les sirvan para todas sus sucursales, tanto para la matriz como para la sucursal y todo. Muy bien, muy bien. Tiene la idea. O sea, un centro de datos, en pocas palabras, es un edificio o un espacio de un edificio cuya función principal es que todos los equipos informáticos, o sea, tecnológicos, estén en un solo lugar. Y esos dispositivos se van a conectar unos a otros, van a sincronizar información, y esa información, pues obviamente va a ser enviada a una aplicación, a una API, de pronto a una página web. Ejemplo de Facebook, por ejemplo. Facebook, sus servidores, si no me equivoco, estuve yo viendo un reportaje y cierta parte de sus servidores lo tiene en creo que son 3 hectáreas de terreno que ellos han comprado para poder montar un data center, o sea, un centro de datos inmenso. ¿Sí? Y lo han comprado cerca pues de una región fría, porque la tecnología, si ustedes pues no conocían, mejor se lleva con el frío, ¿sí? Porque obviamente a temperaturas muy altas, que sería el calor, el equipo puede sufrir una falla técnica, ¿sí? Entonces, mejor es que la tecnología esté más apegada a la parte fría. Obviamente tampoco va a ser un frío extremo, pero es necesario que esté en un lugar fresco, o sea, los equipos tecnológicos. Entonces, los centros de datos son espacios, no se confundan, son espacios donde se monta todos mis equipos, todos, absolutamente todos. Servidores, computadoras, impresoras, de pronto, tal como lo ha diseñado la empresa. De repente yo tengo una empresa y digo, bueno, esta empresa como no es muy grande, tengo un servidor, por ahí tengo 3 estaciones de computadoras, por ahí tengo una computadora que solamente se administra la base de datos, por allá tengo otra computadora para tal función. Entonces, eso es un centro de datos. Pequeño, obviamente, ¿no? Pero Facebook, por ejemplo, utiliza muchos servidores. Claro, ahora también, disculpe ingeniero, también hay ahora en forma de unos cajones que vienen con regleta, que se hacen, o sea, no ocupa tanto el lugar donde lo ponen, donde lo ubican. Ya, esos son gabinetes. Sí. Sí, esos son gabinetes, eso es lo que da el soporte al equipo. Sí, tal como está en la imagen allí, ¿eh? No quiere decir que este es el servidor grandísimo, sino, o sea, esos son gabinetes, los servidores están dentro. ¿Por qué se pone el gabinete? Para proteger el equipo. De pronto va a haber, ¿qué? Un terremoto y se comienza a mover todo el equipo y ¡pum! Esos servidores por allá, y usted sabe que si se daña un servidor, pues, si esa información no está bien respaldada en alguna nube, en algo, lamentablemente se murió. Es difícil recuperar. Entonces es muy importante también la seguridad. Ustedes no pueden, en este caso, implementar
o colocar un centro de datos en una zona de riesgo, donde llueva bastante. No pueden hacer eso. No. Entonces, es muy riesgoso porque ustedes van a manejar mucha información. Por eso Facebook escogió una área estratégica donde montar ese centro de datos. Y así son todas las empresas. No tan solamente Facebook, sino que todas las empresas son así, se manejan bajo esa metodología. De decir, vamos a proteger los equipos, porque esos equipos es nuestro trabajo, es nuestra plata. Entonces, en esos equipos hay mucha información de todas las personas a nivel mundial. Entonces, necesitamos protegerlos y para eso pues tenemos que implementarlo en una zona que no tenga riesgo. Muy bien, chicos. Perfecto. Dice, los activos con información están en un ambiente que enfrenta sus necesidades. Suministro de energía eléctrica, telecomunicaciones, redundancia, seguridad lógica y física. El cableado es muy importante. Lo decía un compañero hace unos minutos atrás, la fibra óptica, si es que se utilizan cables coaxiales, cualquier mecanismo de transmisión de datos que ellos usen tienen que ser asegurados, ¿sí? Y tener pues el orden correcto, porque a veces ustedes van a una empresa y encuentran un cablerío como araña, todo amarrado ahí. Eso ya no, muchachos. O sea, esas prácticas eran prácticas tradicionales. Nosotros, aunque nos cueste el trabajo un poquito más, tenemos que ser muy ordenados. ¿Por qué? Porque se nos va a hacer más fácil a la hora de hacer un mantenimiento a una red. Se nos va a hacer más fácil a la hora de mantener, por ejemplo, inclusive un sistema informático. Ustedes ponen un código bien bonito, lo comentan, lo estructuran muy bonito, y después de unos meses ustedes dicen, bueno, la señora me pidió que haga un mantenimiento a este sistema, que le añada tal opción más. Usted dice, bueno, facilito, ya sé dónde añadirle, listo, tome, $400. Entonces, es lo que se busca, ¿sí? Que ustedes sean muy ordenados en las cosas que ustedes hacen. Muy bien. Aquí está cómo diseñar un data center. Hay una imagen. O sea, ahí ustedes ven que están todos los gabinetes ubicaditos, bien bonitos. Obviamente un centro de datos no puede ser compartido con otra oficina. Tiene que ser solamente un espacio por cuestión obviamente del espacio, para que las personas puedan movilizarse y todos los ingenieros puedan arreglar ciertos errores que a veces se suscitan, ¿no?, en estas áreas. Entonces es muy importante que el espacio sea netamente para los equipos. Entonces aquí están los criterios de diseño que ustedes tienen que tomar en cuenta. El nivel eléctrico, el nivel de telecomunicaciones, el nivel de arquitectura. Por lo general siempre se pone lo que son pisos flotantes o piso falso. ¿Por qué se pone el piso falso? Porque, por ejemplo, digamos que se suscita algún sismo, algún temblor, y si se tiene en este caso dos niveles, como dos pisos de un edificio como centro de datos, se cae, pues se aplasta todo. Entonces, eso allí, pues obviamente son cosas que en este caso, pues son muy importantes tomar siempre en cuenta. Si el generador, tienen que tener un generador, de pronto se fue la luz, ¡pum! ¿Y dónde ya no hay luz? Entonces, es necesario que cuando se trabaje en un centro de datos, tenga su propio generador, un generador eléctrico, sistemas de tierra, el monitoreo, los niveles de redundancia, la iluminación, los gabinetes que antes estábamos conversando, a nivel de arquitectura, las entradas estén libres, no estén obstaculizando el paso de las personas. En este caso, tomar en cuenta lo que antes yo decía, el nivel de riesgo, la seguridad, no dejar entrar a cualquier persona. Hay un control, por ejemplo, las normas ISO 27001, que son normas de seguridad para los sistemas de información. De pronto, pues, nadie puede entrar con un USB y conectar ese USB a un servidor o a algún dispositivo. O sea, no se permite eso porque hay una política de seguridad. Entonces, todos estos criterios son muy esenciales tomar en cuenta a la hora de implementar un centro de datos y a su vez también un esquema de seguridad para ese centro de datos. El aire acondicionado, el control de la humedad, de la temperatura, las tuberías. A veces por ahí puede ser que se escape una tubería y esté chorreando agua, entonces es muy complejo, ¿sí? Es muy complejo esa cuestión, ¿sí? A ver, María Alejandra, ¿quién está?
Sí. Déjenme ver bien. Hola, María Alejandra del Valle. Ya, seguimos, chicos. Ya, muy bien. A ver, seguimos. Ya vamos a finalizar. Ya. Esta es la estadística que yo antes les estaba conversando. Entonces, en esta estadística se muestra, por ejemplo, los usuarios activos del Facebook, ¿sí? Obviamente desde 2013, son 665,000. En la actualidad, ustedes dirán, bueno, ¿cuántos son? Son muchísimos más. Pero eso es una cantidad muy, muy, muy grande. En 2013, las ventas globales del comercio electrónico alcanzaron 1,25 billones de dólares, más que el Producto Interno Bruto de México. Entonces, el enfoque de ustedes también tiene que estar en la web. En la web hay mucho dinero, hay mucho. Ustedes de pronto pueden hacer alguna página web o alguna API que les conecta a WhatsApp directamente y pueden vender ropa, y pueden vender zapatos, y pueden vender algún servicio, cosas que ustedes sepan hacer. Lo pueden realizar, no teniendo un conocimiento alto de programación. Tranquilamente con un HTML, un CSS, por ahí le incrustan un hipervínculo y hacen platito. Lo que el usuario a veces quiere ver es que se automaticen las cosas. Que de pronto vea una imagen y está bonita esa camisa, le da clic y se le vaya a WhatsApp. Algo sencillito. Que no es necesario utilizar una base de datos. De pronto sí, a futuro lo pueden mejorar. Y pueden decir, bueno, va a ser un sistema administrable. Yo voy a insertar productos, voy a colocarles el precio, vamos a poner un carrito de compra, y eso ya será pues cuando ustedes adquieran más experiencia. Entonces, cada minuto en Facebook se suben, ¿sí? Más de 40 millones, ¿sí? 40 millones de fotos al día. Imagínense, es muchísimo. Es muchísimo. Y asimismo, pues, las otras empresas generan millones de DVDs, 1,9 millones de gigabytes de datos, el iPhone, ¿sí? Es muchísimo, es muchísimo. O sea, es mucha información, mucho dinero. Entonces, en tecnologías de la información hay mucho dinero, pero eso va a depender de sus habilidades. Eso va a depender de sus habilidades. Bueno, chicos, ya con esto finalizamos. No les voy a cansar más. Espérense un momentito. Espérense un momentito que ya nos vamos. Tranquilos. A las 8 no hay problema, bro. Está interesante la clase. Bueno, chicos, ya con esto finalizamos. Dice, para mantener una buena postura. Esto es muy bueno, muchachos. Mire, yo sé que ustedes pueden ser muy estudiosos, pueden pasar mucho tiempo en su computadora queriendo aprender, y eso es bueno, eso es muy bueno. Eso es muy bueno y los felicito. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que a veces nosotros no nos sentamos bien, a veces no tenemos la distancia adecuada a la computadora. Y dice aquí, esta publicidad dice que la distancia adecuada de un usuario ante su ordenador es de 45 a 55 centímetros. Pero a veces estamos así. Estamos ahí. En el celular, de noche, estamos ahí. Así estamos, ¿eh? Ahí está el celular y estamos así. Cerquita. Eso hace mucho daño a las vistas. Porque los dispositivos tecnológicos utilizan algo que se llama luz, ¿sí? Luz azul. Entonces, los dispositivos móviles en la actualidad tienen una opción que permite, en este caso, pues, activar, ¿sí? Ese antirreflejo, ¿sí? Para poder, pues, navegar en las noches, también en las madrugadas. Porque eso les hace daño mucho a la vista. La posición, ustedes no tienen que sentarse jorobados, tienen que sentarse recto, ¿sí? Aquí dice, cabeza y cuello en posición recta, hombros relajados, no se estresen, no, porque tienen que hacer y ahí se joroban, no.
O sea, traten de tener un espacio de trabajo adecuado para que puedan obviamente realizar sus actividades de manera correcta. Colocar el mouse y otros dispositivos cercanos al teclado, ¿sí? Dígame, María Alejandra del Valle. Sí, licenciado, perdón, es que ahorita se estaba rayando la pantalla, pero fue sin querer porque se me volvió así loco el teléfono y ahí se me iba marcando así, no fui yo que lo hice. Ya, muy bien, no se preocupe, tranquilo. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, los antebrazos y las muñecas y las manos en línea recta. O sea, usted no tienen que cargar las manitos ahí y ahí trabajan. Hay diferentes no dispositivos, sería más bien como herramientas que ustedes en la actualidad pueden buscar. Hay alfombrillas en las cuales pueden poner su mano y después pueden coger el mouse con más comodidad. Las piernas tienen que estar a 90 grados. Asimismo, la distancia entre el teclado y el borde de la mesa, 10 centímetros. Los muslos y la espalda formando un ángulo de 90 grados. Entonces, es muy importante esto, chicos. Muy importante. ¿Sí? Eso es para evitar que haya daños en su articulación, tanto en las vistas y también en su cuerpo. Así que tienen que cuidarse mucho, chicos. ¿Sí? Eso ha sido todo por hoy, chicos. Ha sido un gusto, pues, dar esta clase. ¿Sí? Y espero, pues, que hayan aprendido mucho. Bueno, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, ingeniero. Hasta mañana. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Va a ser bien. Pasen bien todos. Gracias.